Hernán, pues es un gusto estar contigo aquí en tus oficinas, ahora con una nueva imagen y hablar de Unify. Correcto. Platícanos, en el sector de los contact centers, ¿cuál es la visión que tienen de crecimiento en México y en América Latina? Ok, muchas gracias por la presencia y sí, efectivamente, con una nueva imagen. Y en lo que respecta a Contact Center, bueno, seguir profundizando realmente el trabajo que hemos hecho tradicionalmente, de alguna manera. Esto es, vale recalcar que es un cambio de imagen, es un cambio en la forma en la que comunicamos hacia el mercado de estas estrategias que pretendemos llevar adelante hacia futuro. Es más bien un elemento para asociarnos más realmente con el mercado objetivo que tenemos, que es el de las comunicaciones unificadas, y dentro de ello, por supuesto, el Contact Center para nosotros representa un ingreso o una posición, una porción de este negocio muy importante. En este sentido, sí, aspiramos a crecer en México. En el pasado no hemos tenido la penetración que tenemos en otras regiones, por ejemplo Sudamérica o Europa, en donde sí tenemos una posición de liderazgo fuerte. En México, quizás por un tema de asociación con otras marcas, no hemos tenido ese éxito que esperamos. Ahora bien, los analistas nos están viendo con un crecimiento muy importante. Si tomamos el mercado en general, no tengo los datos puntuales para Contact Center, pero si tomamos el mercado en general, Frost & Sullivan nos ubicaba hace 2 años en la posición número 5 dentro del mercado mexicano. A partir del año 2012 nos está viendo ya como el tercer jugador más importante dentro de este mercado. Eso para nosotros es un crecimiento muy importante y por supuesto seguimos apostando a eso. Lo que vemos sí es un cambio en la forma en la que las compañías están trabajando, un cambio en la forma en la que las personas se están comunicando, y efectivamente los centros de contacto son de alguna forma los puntos de entrada de esa comunicación del mercado, del ambiente en el que se mueven las compañías hacia justamente a lo que se dedican. Entonces sí estamos viendo también fuertes cambios. El más importante tiene que ver con las redes sociales. Sí. Las redes sociales, si pensamos hace 5 años, todo el mundo para interactuar con una compañía solía marcar el 01800 y esa era la forma de o plantear un reclamo o una consulta o lo que fuera. Hoy, o mirando hacia futuro, parece casi impensable que eso siga dándose de la misma manera, sobre todo con la aparición de las redes sociales. Entonces hoy pensamos los chicos que están saliendo de universidades, automáticamente sería escribir un tweet reclamando, yo mismo a veces lo hago, claro, reclamando para una solución y con la peligrosidad que esto también tiene para las compañías, ¿no? De que si no están preparadas y adaptadas a este entorno nuevo, es una información que se empieza a replicar y se vuelve hasta viral y termina afectando muy importantemente la imagen de algunas compañías. Hubo muchos casos en donde hasta ni siquiera un reclamo, sino una falsa información que empieza a circular por redes sociales. Me comentaban de una de estas tiendas más importantes que hay en México, donde se empezó a decir que había noche de ventas y efectivamente no había absolutamente nada, y fue algo que explotó en Twitter y de golpe la empresa, enterándose tarde, tuvo que reaccionar de alguna forma con un comunicado, con una contención de daños que en realidad eran totalmente evitables, y eso es un ejemplo claro de la importancia que está teniendo esta transformación que vive el sector, ¿no? Claro. ¿Cuál podrías decir que es el distintivo de Comunicaciones Unificadas, de la herramienta que ustedes proveen? Bueno, como proveedores de comunicaciones unificadas, en realidad antes Siemens Enterprise y ahora Unify lanzó su primera solución en el año 2003. Entonces, el primer distintivo es que fuimos los primeros en lanzar ese tipo de soluciones. Lo que hemos tenido que trabajar es que el mercado entienda esa posición nuestra, que quizás en México, insisto, no ha sido la más reconocida. Como distintivos, nosotros tenemos una forma de concebir estos productos quizás distinta a lo que hace nuestra competencia en general. Nosotros partimos de que estas herramientas tienen que ser basadas en estándares abiertos. ¿Por qué? Porque no creemos en una imposición tecnológica, y es lo que estamos viendo. El usuario hoy determina qué utiliza, los medios que utiliza para comunicarse. Yo puedo
decir, ok, invento o creo mi tableta que es así, pero los usuarios eligen la tableta más vendida del mercado y no tiene ningún sentido imponerla. Entonces, nuestras herramientas en general tienen que adaptarse a las herramientas que los usuarios decidan utilizar. Y no solo a las herramientas, sino a los medios. Entonces, esa apertura y esa flexibilidad a nivel concepción de producto es la que nos permite muy fácilmente incorporar. El ejemplo de las redes sociales es muy claro porque hoy la gente está utilizando Twitter o Facebook. Ok, el día de mañana no sabemos qué red social utilizarán. Entonces tenemos que tener la habilidad de manejarlo como un canal de comunicación más. Un gran tema que creo que nos diferencia muy bien es cómo potenciamos la movilidad. La movilidad hoy es una condición casi estándar de trabajo. Pasamos de trabajar en oficinas, el trabajo era algo a dónde ir o un lugar a dónde ir y ahora pasó a ser algo que hacer, más bien, o que ocuparse. No importa desde dónde y con qué herramienta. Entonces nuestras herramientas sí están preparadas como para trabajar con una misma interfaz de usuario, ya sea que uno elija hacerlo desde su teléfono móvil o smartphone, desde su tableta, desde su desktop o desde una laptop en algún, no sé, en sitio remoto. La seguridad que se necesita en esos entornos también es muy distinta y es otro de los factores diferenciadores. Antes el CIO se encontraba con un esquema en donde todos sus trabajadores estaban utilizando aplicaciones que la organización diseñaba detrás de un firewall en su compañía. Hoy tiene empleados que acceden a su información a través de cualquier tipo de aplicación, desde un Starbucks o desde un aeropuerto. Eso implica un desafío. Entonces, si los proveedores de esas soluciones no trabajamos con altos conceptos o estándares de seguridad, eso es inviable. La posibilidad de encriptación de estos datos, por ejemplo en AES 256, es fundamental también, ¿no? Y es algo que a los CIOs les preocupa muchísimo. Y sobre todo, creo que eso es lo que nos ha diferenciado hasta hoy. Y hago una separación para darle una visión al futuro. Ese futuro que estamos viendo, sí, nos hemos preparado para este futuro durante 2 años, haciendo mucha investigación entre nuestros clientes, trayendo información o expertos del mercado, por ejemplo la compañía Frog, que es una de las expertas en diseño de experiencia de usuario, para trabajar con nosotros y empezar a pensar el porqué de que, habiendo estas herramientas hace tanto tiempo, ¿por qué no se están utilizando tanto? Y llegamos a una conclusión de que se debe justamente a esa necesidad insatisfecha del usuario de tener herramientas con las que pueda trabajar fácilmente y de una forma transparente. Entonces reorientamos toda nuestra concepción de este portafolio pasando de la tecnología o de estar basado en la tecnología en sí a estar basado en la experiencia del usuario. Esa experiencia del usuario es la que creemos que va a dominar la adopción de la tecnología y nos va a permitir, sí, hasta redefinir el espacio de lo que significan las comunicaciones unificadas. En ese sentido hemos lanzado hace muy poco tiempo el proyecto Ansible. Ansible es el nombre interno de esta plataforma que estamos desarrollando, que en realidad está desarrollada y está en fase de prueba. No es una nueva herramienta como tal, sino más bien que es una interfaz donde con una experiencia intuitiva y realmente que no requiere siquiera un entrenamiento, un usuario puede sí consolidar efectivamente y de forma real todos los medios de comunicación. Voz, datos, el mail. Hoy tenemos las herramientas, pero tengo el mail en mi computadora, quizás lo tengo en el celular. Tengo que cambiar de aplicación para chequear mis correos de voz, tengo que cambiar de aplicación para acceder a información de la empresa y sobre todo, cuando quiero buscar algo de esa información, ya no sé si es que me la mandaron por un mensaje de texto, si me la mandaron por un mail, si lo hablé, si quedó en un buzón. Toda esta herramienta que estamos lanzando ofrece la posibilidad de un motor de análisis en donde efectivamente uno puede rastrear toda la información y está realmente consolidada en una única pantalla, en una única aplicación, independientemente de que yo elija usar Twitter o elija usar Facebook o lo que fuera. Entonces, como producto, o más bien como concepto, creo que sí va a representar un antes y un después en el tema comunicaciones unificadas. Y por supuesto lo vamos a trasladar al contact center, ¿no? Porque esa misma experiencia de usuario es la que necesita tener un agente tratando
con un cliente o con un proveedor o con quien sea, como el usuario que se comunica con esa compañía. Entonces debe poder elegir el medio más allá de que la empresa esté preparada. Entonces en eso nos encontramos hoy trabajando y es lo que pretendemos comunicar con el nombre Unify. He visto como que en este mes se ha vuelto a emerger el concepto de comunicaciones unificadas. Se había quedado como en stand-by y ahorita todo el mundo está hablando de ellas, sacando novedades. ¿Por qué es esto? Yo creo, mira, es una buena pregunta y a mí me pone muy bien porque por supuesto es a lo que nos dedicamos. Y creo que las comunicaciones unificadas, insisto, han sido un poco subestimadas o han sido dejadas de adoptar por esta dificultad que hemos tenido como industria. Ya no hablo de Unify o de mis competidores, sino más bien como industria en general, en trasladar los beneficios de esta tecnología en una experiencia de usuario consistente y que realmente el usuario se sienta cómodo utilizando, no se sienta con una imposición. Entonces, lo que hemos detectado sí es que hay una necesidad muy grande insatisfecha y un potencial desaprovechado. Y yo creo que el principal activo de las compañías hoy son los recursos humanos. Ya hemos pasado por muchas distintas olas de optimización, ¿no? Vamos a optimizar lo que está en mi data center, vamos al cloud computing, vamos a optimizar mi espacio, empezamos a trabajar de forma distribuida, digamos, todos los activos ya han pasado por una lupa y falta realmente nuestros equipos de trabajo, o sea, nosotros, las personas. Y las comunicaciones unificadas están ahí para justamente potenciar muchísimo el resultado de esos equipos de trabajo. Y siendo que es el principal activo de unas compañías, creo que son, o estas herramientas son las que generan un impacto inmediato y enorme en la productividad de las empresas, ¿no? Entonces, yo también siento esto, que efectivamente hay muchas iniciativas de compañías que empiezan a decir, bueno, ¿qué tal si probamos? ¿Cómo es esto? Y es fantástico porque seguramente va a ser la antesala de un cambio real en la forma en la que se trabaja en el país. Efectivamente. Muy bien. Y por último, ¿tú qué recomendación harías a un contact center que quiere cambiar su telefonía, que quiere moverse a una nueva tecnología? Bueno, en primer lugar, contemplar todos estos mecanismos y estos medios de comunicación que hasta hace muy poco tiempo no existían, y no solo enfocarse en lo que está disponible hoy o en lo que eligen los usuarios hoy, sino adoptar una tecnología que realmente les permita que si en el futuro o en un futuro muy cercano cambia radicalmente la forma de contacto, bueno, que sea lo suficientemente flexible para poder tomar esa adaptación. Eso creo que sería la recomendación principal que puedo hacer. Y por otro lado, sí, asociarse con compañías que realmente no comercialicen una tecnología, sino que asesoren y lo que hagan es implementar de alguna manera la tecnología, pero basada en los procesos de negocio de esta empresa, ¿no? Ese es un factor, creo que fundamental y de diferenciación absoluta entre una implementación con un gran resultado o simplemente una compra de productos que quedan ahí y que los usuarios no terminan utilizando. Lo hemos visto en muchas compañías y el punto que falla normalmente es esa asesoría, es ese involucramiento del proveedor que tendría que pasar a ser un socio, a realmente entender cómo es el negocio de esta empresa, ver los procesos, ver qué tipos de usuarios tiene y diseñar esa experiencia basada en la tecnología y no al revés. No poner la tecnología y después que se diseñe una experiencia o se adecúen los procesos. Entonces, básicamente, creo que ese sería mi recomendación. ¿Tú cómo te imaginas el contact center en 5 años? Mira, si vemos para atrás, no nos imaginábamos un contact center como el de hoy. Yo me imagino un contact center distribuido donde los agentes probablemente puedan estar en el lugar, en el sitio que elijan hacerlo, quizás tomando e interactuando con clientes o con los usuarios de ese contact center a través del dispositivo que elijan, donde sea, sin tener que cortar una actividad desde la misma universidad. Eso es un factor clave y me hiciste pensar en algo. O sea, pensemos también en los empleados del futuro, los empleados que hoy salen de las universidades, ¿no? Que probablemente en los contact centers encuentren una fuente de hasta primer empleo. Así es.
cómo como compañía podemos captar y retener un talento y evitar justamente la rotación, que es uno de los grandes flagelos de los contact centers. Bueno, creo que ofreciendo a los empleados de esa empresa la posibilidad de trabajar desde donde quieran, con el medio que quieran y efectivamente ser mucho más productivos que estar en el viejo call center, en un sitio, en su cubículo, creo que es un factor de diferenciación que le permite también al empleado realizar sus actividades, continuar con sus estudios. Entonces es algo que sí, o sea, creo, no me lo imagino, sin dudas en algún momento va a llegar, está en las compañías y en el mercado en definitiva decir cuándo. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias.